Muy buenas tardes, querido ejército mariano. Bienvenidas todas las personas para este momento en esta tarde donde vamos a hablar de San José. Vamos a continuar con la charla que ya habíamos tenido la semana pasada y vamos a conocer y a seguir aprendiendo de este santo, el Padre que Jesús tuvo aquí en la tierra y que acompañó a María en todo ese camino. Comencemos con una oración para pedirle a San José que sea nuestro acompañante, así como cuidó a Jesús y como cuidó a María, que nos cuide también a cada uno de nosotros, en especial a nuestros hijos. Le pedimos a San José por el fin de la epidemia y para que muy pronto todas las personas tengan en su corazón a Jesús y a María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José, en este momento estamos todos reunidos para hablar de ti, para conocer de ti. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu guía, que nos acompañes en este camino. Le pedimos al Espíritu Santo que también venga y que a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María nos acompañe y nos guíe. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, empecemos entonces a hacer un breve resumen, una breve sinopsis de José de Nazaret como esposo de María. Ante las pocas referencias bíblicas acerca de la vida de San José, en estas dos charlas acerca de él, el propósito, más que presentar un tratado teológico y mucho menos dogmático de cómo sucedieron ciertos acontecimientos, lo que busco es sencillamente presentar una visión que dista bastante de la tradicional y que de alguna manera esta visión pueda servir de base para que cada uno de nosotros, a la luz del Espíritu Santo, pueda desarrollar una fiel devoción al más santo de los santos. Haremos referencia a algunas citas bíblicas, escritos y encíclicas de importantes y reconocidos teólogos como Karl Rahner y papas como San Juan Pablo II, San Juan XXIII, León XIII y santos como Santa Brígida, San Francisco de Sales, San Juan Bosco, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Faustina Kowalka, Santa Teresa de Jesús y San Alberto Magno, entre otros santos que han sido devotos de San José. La vida de San José que nos presenta el padre Fernando Umaña Montoya sigue las enseñanzas del magisterio eclesiástico de los santos padres y de reconocidos teólogos, incluyendo las enseñanzas de San Juan Pablo II, las cuales son absolutamente concluyentes y aclaratorias. El padre Umaña nos presenta una imagen de San José diferente de la que realmente conocemos, verdaderamente nueva y al mismo tiempo antigua y tradicional. La primera encíclica sobre San José fue publicada en 1889 por el Papa León XIII y 100 años después San Juan Pablo II publicó la encíclica Redemptoris Custos en el año 1989. En esta encíclica, San Pablo afirma: José fue el primero que compartió el misterio de la encarnación. Esto también lo afirman otras personalidades, entre ellas el que ya nombramos, el teólogo Karl Rahner, conocido como uno de los mejores teólogos del siglo XX y quien también participó en el Concilio Vaticano II, Ignaz de la Portier, profesor de Biblia de Roma, Cándido Pozo Sánchez, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También veíamos en la charla anterior el matrimonio de Jesús y María como el modelo de José y María, como el modelo perfecto de lo que debe ser un matrimonio. Veíamos cómo juegan un papel importante y han jugado un papel importante
las traducciones que se han hecho de los diferentes escritos, en algunas reseñas que se hacen en la Biblia acerca de la vida de José y de María, aunque sabemos que son pocas, sobre todo a la Anunciación. Vimos cómo si traducimos bien las palabras, nos da un sentido totalmente distinto del tradicional. Ahora, ¿cuál es ese sentido tradicional y el que estamos acostumbrados a escuchar? Que José no le dijo nada a la Santísima Virgen de la Anunciación, que José lo supo tarde, que José se dio cuenta que estaba esperando y no sabía de dónde era, que José juzgó mal a la Santísima Virgen, que José pensó acusarla, pero por misericordia decidió repudiarla en secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto que hemos oído nos hacemos una imagen que ponen a San José como un ignorante, que no sabe nada, que no entiende nada, que quiere hacer las cosas lo mejor que pueda, pero en una ignorancia completa, lo cual es totalmente absurdo, porque Dios lo eligió a él para ser el patriarca de la Sagrada Familia. Vimos cómo la figura de San José, cuando tomábamos en cuenta esos cambios de traducción y los ajustábamos a la realidad, se nos transforma completamente en un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, un hombre obediente, un hombre totalmente dócil a la voluntad de Dios, un patriarca, un hombre que sabía lo que iba a pasar porque Dios se lo había inspirado, un hombre que confirma a María en la fe, un hombre que fue el primero que supo todo, que acompañó a María en la visitación, un hombre que estuvo presente cuando Isabel dijo: ¿Dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Para José no fue nuevo porque ya lo sabía de los labios de María. Eso sí lo podemos considerar como un matrimonio perfecto, donde ambos confían totalmente el uno en el otro. María confía totalmente en José y por eso le cuenta todo. Y José confía totalmente en María y por eso le cree todo. Ahora bien, vamos a tocar un poco lo que fue el nacimiento de Jesús y la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Imaginemos por un momento cómo debió sentirse San José cuando al momento en que la Santísima Virgen María tenía que dar a luz al Salvador del mundo, él lo único que consiguió para poder cobijar a su familia en aquella noche donde no había hospedaje fue ese humilde pesebre. Debió sentirse bien triste en su corazón. Debió haber sido muy fuerte para él y sin embargo lo asumió con humildad y obediencia. Y es aquí donde quiero resaltar dos características de San José que son hombre obediente y totalmente dócil. Fíjense que cuando el ángel le dice a San José en sueños: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. ¿Qué hizo San José? Se levantó inmediatamente, tomó a José y a María y al niño en sus brazos y salieron en ese mismo instante e iniciaron la huida a Egipto. No se esperó a que amaneciera al día siguiente, a que fuera de día, a de repente buscar ciertas comodidades para el viaje. No, él obedeció inmediatamente. Y tengamos en cuenta también que esa huida que hicieron ellos fue porque Herodes había mandado matar a todos los niños recién nacidos en la ciudad de Belén. Veamos también cómo Jerusalén del Cairo está separada más o menos por unos 1000 kilómetros. Eso debió implicar un viaje aproximadamente a pie de mes y medio a 2 meses. Muy probablemente, gracias al dinero que les habían dejado los Reyes Magos, pudieron cubrir no solo los costos del viaje, sino gran parte de su estadía en Egipto. Al llegar a Egipto,
se instalaron en un sitio llamado Matarea y permanecieron ahí alrededor de 3 años y medio hasta que murió el rey Herodes. En cuanto al regreso a Nazaret, con la muerte de Herodes iban a regresar a Jerusalén, pero ¿qué pasaba? En Jerusalén quedó reinando un hijo de Herodes, por lo que ellos decidieron mejor regresar a Nazaret. Primero porque allí vivía la familia de la Santísima Virgen María, y estarían más seguros en Nazaret que en Jerusalén, porque era otra provincia donde el hijo de Herodes no tenía ninguna jurisdicción. Recordemos que en aquella época San José debía velar por el cuidado de la Sagrada Familia y particularmente por la integridad física de Jesús, porque él aún era el niño más buscado de Belén y lo buscaban para matarlo, hasta así apenas pocos años atrás. Por eso San José sabía que debía estar siempre alerta para que no pudieran asociar ni remotamente a Jesús con aquel niño. Por eso vamos entendiendo un poco cómo debió haber sido el comportamiento de José, y José como ser humano y como padre, qué sentimientos encontrados debió experimentar en un momento determinado ante esa inmensa responsabilidad de mantener la integridad física de su familia, con todo y que su fe lo llevaba a saber que contaban con el apoyo de Dios. Por eso cuando a los 12 años de edad el niño Jesús es perdido y hallado en el templo, los maestros de la ley y los asistentes al templo no debieron pensar que el niño era de Belén. ¿Y saben quizás por qué? Como nos lo refleja el padre Omaña en sus escritos. Muy probablemente por el acento. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el acento con todo esto? Resulta que los galileos tenían un acento marcado que era muy diferente al de los habitantes de Jerusalén. Y ese acento marcado de los galileos hacía que se identificaran fácilmente como que eran de Nazaret. Como referencia, podemos abrir un pequeño paréntesis y trasladarnos años después a la pasión de Jesús, cuando Pedro, ya una vez que Jesús ha sido capturado, se encuentra en las cercanías y es identificado por varias personas que estaban ahí, lo recuerdan, cuando él negó 3 veces a Jesús. Muy probablemente lo identificaron por ese acento galileo que tenía Pedro. Ahora bien, el papel de José en la vida de Jesús, con todo y que fue un papel protagónico, de él tampoco se habla mucho, porque él, al igual que la Virgen María, no quisieron en ningún momento obtener o ganar ningún tipo de protagonismo. Todo se lo dedicaban a Dios y a los cuidados y a la protección de Jesús. Después de este episodio donde el niño Jesús fue perdido y hallado en el templo, la Biblia nos indica que Jesús continuó creciendo, y nos lo indica en el Evangelio, en edad, estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Seguramente Jesús conocía las Escrituras mejor que nadie y se las debía explicar a María, a José y de repente a algunos vecinos que en aquellos tiempos asistían a la casita de Nazaret para escucharlo. Esto es lo que llamamos la vida oculta de Jesús, o los años de los que no se menciona a Jesús en la Biblia. Por eso hablamos es en base a historias, a escritos, más desde el punto de vista histórico que asociados con relatos de la Biblia. De esta manera, en la medida en que Jesús iba explicándole no solo a Jesús y a María, sino de repente a algunos vecinos,
se fue formando como un pequeño grupo de oración en Nazaret. ¿Qué pasaba? ¿O qué debió haber pasado? Que como Jesús explicaba las Escrituras de una forma totalmente diferente a como lo hacían los fariseos y los doctores de la ley, quienes decían que el Mesías sería un revolucionario, un guerrero, un violento, poderoso, que obtendría la independencia de Israel, derrotando y exterminando a sus enemigos, y traería no solo prosperidad política, sino económica a su pueblo. Esto contrastaba con la manera como Jesús debió haber explicado las Escrituras, porque él al contrario presentaba al Mesías como un varón de dolores, como un hombre sufriente, espiritual, que venía a redimir al pueblo por sus pecados y no a enriquecer a Israel con ejércitos y fortuna. ¿Qué debió haber pasado? Que entonces los doctores de la ley se empezaron a molestar con Jesús. ¿Por qué? Por esta preferencia de la gente a escucharlo a él cuando él tomaba la palabra en el templo y cuando posiblemente hacía las explicaciones de las Escrituras de una forma modesta en su casa. Debió ser tal la molestia que les ocasionó esto contra Jesús que empezaban a atacarlo de cierta forma, hasta tal punto que la Sagrada Familia en aquel tiempo tuvo que mudarse en una época a Cafarnaúm. Pensemos también que cuando Jesús les explicaba las Escrituras, debió hacerla tal como presentaban al Mesías, indicando que lo iban a matar, que él se iba a entregar para ser capturado como cordero y obtener para todos nosotros la redención de nuestros pecados. Y esto, particularmente a San José, que le tenía un amor extraordinariamente grande y protector a Jesús, debía tener muy claro, porque aparte de eso era un hombre sabio y conocía las Escrituras, de que cuando Jesús saliera a llevar el mensaje de Dios a los demás en su vida pública, tarde o temprano lo iban a matar. Esa misma verdad que Jesús anunció tantas veces a los apóstoles años después, y que los apóstoles no entendieron en su momento, quizás porque no les cabía en la mente que aquel Maestro Jesús, que ellos veían que hacía tantos milagros, que tenía tanto poder, el poder de Dios, que tenía tanta sabiduría, no les cabía en la mente que fuera a dejarse matar. Ahora bien, en cuanto a la muerte de San José, en la Biblia realmente se dice lo mínimo y esencial referente a Jesús. Ni de María ni de José se dan detalles, porque la Biblia es un resumen brevísimo de todos los acontecimientos y no trae sino lo mínimo necesario. Pero del nacimiento de María y José, nada. De la muerte de María y José, nada. De San José se dice en las leyendas antiguas y en aquellos mensajes que han podido pasar tradicionalmente de generación en generación, que habría muerto cuando Jesús anunció que saldría a predicar públicamente. Y es por esto que muchos teólogos coinciden en el hecho de que cuando Jesús le anunció a José y a María que saldría a predicar el mensaje de Dios, José sabía que en cualquier momento lo matarían. Y esa noticia para José fue fatal. ¿Por qué fue fatal? Por el gran amor que le tenía a Jesús. José no resistiría a ver la manera de cómo iban a matar a Jesús, y por eso murió, antes de que Jesús cumpliera los 30 años, que fue cuando inició su vida pública. Entonces, San José en aquella época, si se casó con María, como era la costumbre en aquella época, él debía tener alrededor de unos 20 años,
y murió antes de que Jesús cumpliera los 30 años cuando salió a iniciar su vida pública, José debería tener alrededor de unos 50 años. Quiere decir que debía ser una persona relativamente joven, no anciano como se pinta en muchas de las imágenes de la Sagrada Familia. Ahora, muchos nos preguntaremos, ¿dónde está la tumba de San José? Sencillamente, no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Vamos a leer un momento el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículos del 50 al 53. Dice lo siguiente: Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Fíjense que dicen muchos santos resucitaron, y es aquí donde me voy a referir a una homilía del Papa San Juan XXIII en el jueves de la Ascensión del año 1960, donde él dijo: esos santos que resucitaron no para vivir como Lázaro aquí en la tierra, sino ya para entrar en el cielo. Por eso dicen, se aparecieron a muchos. Después agregó, podemos, no dice debemos. El Papa dijo, podemos creer que San José estaba dentro de esos santos que resucitaron y ya está en cuerpo y alma en el cielo. Fíjense cómo, de esta manera, San José debe estar disfrutando desde ese mismo momento de la gloria de Dios en cuerpo y alma. Ahora, y quiero agradecer especialmente a Lourdes y a su esposo de la página haciadios.com, quienes me hicieron llegar el libro San José, el más santo de los santos, del Padre Ángel Peña. De allí me voy a permitir tomar algunos testimonios de algunos santos en relación a San José. Leo textualmente. Dice Santa Faustina Kowalska: San José me ha pedido tenerle una devoción continua. Él mismo me ha dicho que rece diariamente 3 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, y el Acordaos, que se rezaba en la congregación. Me ha mirado con gran cordialidad y me ha hecho conocer lo mucho que apoya esta obra, la de la misericordia, y me ha prometido su ayuda especialísima y su protección. Rezo diariamente estas oraciones pedidas y siento su especial protección. No solo ella tenía una gran devoción por San José, también tenemos entre otros santos al beato Juan XXIII, a San Alberto Magno. ¿Qué nos dice San Alberto Magno? Dice que la utilidad del matrimonio de María y José para el mundo es para que todos los cristianos tengan a la Virgen por madre y a San José por padre de sus almas. La Madre Teresa de Jesús era también una gran devota a San José.
Ella dice que cuando la nombraron priora del convento de la Encarnación del Ávila, tuvo que recurrir a todos sus santos protectores para poder aquietar a las religiosas descontentas, y en la silla de la priora colocó la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Clemencia, con las llaves del convento en sus manos. En el sitial de la subpriora estaba ocupado por una imagen de San José, y dice ella misma: la víspera de San Sebastián, el primer año que vine a ser priora en la Encarnación, comenzando la salve, vi en la silla prioral, a donde está puesta Nuestra Señora, bajar con gran multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse allí. A mi parecer, no vi la imagen entonces, sino esta señora que digo. Estuvo así toda la salve y me dijo: bien acertaste en ponerme aquí. Yo estaré presente a las alabanzas que hicieren a mi Hijo y las presentaré. Bien, para concluir este relato, los voy a dejar con lo siguiente. También es una reflexión. Algunos santos dicen que el mejor camino para llegar a Dios Padre es ir por José a María y por María a Jesús y por Jesús al Padre. José, María y Jesús son los escalones más seguros para obtener cualquier bendición de Dios, como lo han atestiguado muchos santos, especialmente Santa Teresa de Jesús. Tenerle devoción, pues, es algo más que opcional. San José es un modelo para los esposos y padres de familia, para los trabajadores, para los consagrados, y es el patrono de los moribundos. Encomendémonos a Él para que nos obtenga una buena muerte y para que nos enseñe a vivir en castidad de acuerdo a nuestro estado, cumpliendo como Él fielmente las obligaciones de cada día. Querida familia, espero que después de estas dos charlas que hemos tenido la oportunidad de compartir en relación a San José, en nuestro corazón se haya encendido la llama de ese amor, de ese respeto, de esa consideración y de esa veneración a San José. No solo por el hecho de que es un santo muy milagroso, sino porque imagínense lo que debió haber sido para él haber tenido en sus manos a Jesús, haber compartido toda su vida al servicio de María, y que al momento de su muerte, imagínense ustedes quiénes lo asistieron: Jesús y María. ¿Qué mayor beneficio pudo tener en ese momento? Por eso se le conoce como el guardián de la buena muerte. Todos nosotros podemos encomendarnos a Él para que ese poder de intercesión que tiene Él ante la Santísima Virgen y ante Jesús nos conceda las gracias que sean agradables a Dios. Les agradezco su paciencia, les agradezco haberse conectado, agradezco también a las personas que se van a conectar y lo más importante, agradezcamos a Dios por habernos brindado la oportunidad de conocer un poco más acerca de su Padre nutrivo, San José. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Que Dios los bendiga. Pidámosle a San José, así como hacía Santa Faustina, 3 Padre Nuestro, 3 Ave María y 3 Gloria, para que interceda por nosotros. Hasta más tarde, nos vemos. Que tengan buenas tardes.